Estamos usando Aperty, un software especializado fabricado por Skylum que está dedicado a la edición de fotografía de retratos, fotografía de moda, fotografía de bodas. Ese es el nicho especial hacia el cual está orientado Aperty. Aperty tiene una gran cantidad de herramientas y muchas de estas están cargadísimas de inteligencia artificial para poder conseguir y ofrecer los mejores resultados. Vamos a ver una sesión bastante rápida de fotografías que tomé hace algún tiempo a Pia, una modelo muy joven que puedes ver aquí. Aperty te muestro rápidamente una interpretación base de los archivos RAW. Entonces, de lo deslavado inicial pasa rápidamente a una interpretación básica donde se corrigen algunas cosas esenciales. Todas las fotografías fueron realizadas con un lente de 50 mm en una cámara full frame. En el mayor de los casos, la abertura rondó f4. En estas 5 fotografías es así. Y el valor ISO fue siempre un valor ISO 400, porque la escena no tenía demasiada luz y era importante lograr que no hubieran desenfoques de movimiento en las fotografías. Y era también el valor ISO que se asemejaba o se aproximaba mejor a lo que era el requisito de tiempo de exposición y abertura escogida. Entonces, muy rápidamente vamos a ver cómo se utiliza Aperty. Esto es una demostración en tiempo real. Aquí yo no he coreografiado nada. Voy a ver todo lo que me puede ofrecer. Y como te puedes dar cuenta, el tipo de piel de Pia es un tipo de piel que está bastante bien. No es necesario hacer grandes correcciones. Voy a aumentar un poco el nivel de ampliación más allá del 100%. Vamos a llevar esto al 300% y las correcciones sobre la piel son bastante sutiles. Entonces vamos al 100% para que puedas ver qué es lo que va a hacer Aperty en un par de herramientas. Tengo pantalla dividida y también tengo la vista previa. Como no se ha hecho nada, vamos a partir con lo que es el revelado RAW, donde se aplicó un filtro o un perfil por defecto que es el Aperty Default, y lo puedo cambiar a cualquiera de los que están acá. Vamos a cambiar a Camera Portrait. El balance de blancos no lo voy a modificar, me gusta el balance de blancos que había. La exposición, contraste, altas luces, sombras, blancos y negros me parece que están bien. Tampoco voy a tocar las curvas ni ninguna de las cosas relacionadas con nitidez, y eso porque ya la nitidez obtenida durante la toma es más que aceptable. Sin embargo, aquí hay que empezar ya a trabajar con otras cosas, y dentro de esto podríamos, si quisiéramos, trabajar sobre el lienzo, donde existen opciones como por ejemplo un lienzo arbitrario, original, 2:3, que es la proporción que está utilizando, 4:5, y aquí podría también
escoger si es necesario corregir distorsión o algo por el estilo. Ya, no vamos a hacer nada con recorte de lienzo, sino que vamos a ir a la corrección de distorsión, la corrección de la aberración cromática y a eliminar los halos que puede haber. Entonces eliminamos aberraciones cromáticas y eliminamos los halos. Podemos ver antes y después y ya nos damos cuenta de que como estamos aplicando un perfil de cámara, ya se está aplicando. Si quisiéramos agregar viñeta, sería el momento para aplicar este viñeteo, que lo hemos llevado bien al extremo. O lo podemos dejar en valor 0. Podríamos hacer transformación vertical, horizontal o de aspecto, que son las típicas. Si hacemos doble clic en el punto de control de cada slider, volvemos a valores 0. Y vamos realmente a lo que me interesa, que es el retoque facial, donde aquí es importante decirle que es femenino, que es adolescente, aunque sea mayor de edad, puede considerar de que es adolescente. Y le voy a decir que comience a eliminar manchas en la piel. Si tuviera pecas y manchas, sería algo que ya podríamos estar utilizando de forma muy marcada. No hay manchas, no hay pecas, no hay arrugas. Lo que sí podríamos decirle que modifique cosas como por ejemplo el iris, y aquí podríamos decirle que lo cambie a color azul, marrón, verde, gris, avellana, miel o menta. Creo que el color miel podría ser una opción, bajándole un poco el nivel de visibilidad o aumentándolo. Podríamos cambiar y dejar solamente el iris original. Podríamos aumentar el resplandor del iris. Eso sí, es algo útil. Vamos a ver si es tan notorio este cambio. Y ese pequeño resplandor en el interior del iris cambia bastante la imagen. Vamos a ir a un valor más bien conservador, un valor de 20, para que no sea algo tan marcado, que sea algo más bien sutil. Si tuviera rojos en el ojo, sería el momento. Aquí hay algo. Entonces voy a subir esto para que elimine este rojo de los ojos a un valor 30. Blanqueamiento de los ojos. Si fuera necesario blanquear, un valor 20.
Y si quisiéramos mejorar los ojos, también sería el momento de hacerlo. Podríamos ir viendo todo esto que estamos logrando. Está a nivel de bastante sutileza y eso es algo que me gusta. Blanqueamiento dental, que son detalles más bien cosméticos. Podríamos, si tuviera manchas en los labios, eliminar las manchas de los labios. También utilizar un suavizado de labios. Ahí estamos aplicando una eliminación de manchas en los labios. Que no se nota. Lo devolvemos a cero. Suavizado en la textura de los labios, vamos a aumentar un poquito. Esto ayuda cuando están ligeramente resecos. Si fuera algo que nos interesara, podríamos utilizar rubor un poquito para aplicar maquillaje. Muy suave. Y aquí comienzan las cosas como, por ejemplo, si queremos contornear esto. Entonces vamos a colocar también un valor muy bajo en el contorno y el suavizado. La luz acompaña bastante porque se escogió una locación que no tenía luz de sol directa, sino que era luz indirecta, y eso también ayuda bastante porque actúa como un gigantesco difusor de luz. Si quisiéramos delinear los ojos, tenemos aquí la herramienta. Voy a exagerar. Podemos cambiar el tono. Es bien exagerado. Podríamos escoger el tono que quisiéramos. Y lo dejamos en cero porque no me interesa aplicar ese tipo de maquillaje. También podríamos jugar con lo que es el brillo, mejorar las cejas, pero es muy poco lo que deberíamos hacer porque en este caso está funcionando bastante bien la imagen. Vamos a mejorar un poquito la saturación de los labios porque está muy pálido. Vamos a subir un poquito el tono. Y vamos a oscurecer levemente. Como te puedes dar cuenta, aquí es cosa de mover los controles deslizantes hasta conseguir el resultado que estás buscando.
Entonces teníamos todo lo que era ojos, rostro en general, ojos, boca, maquillaje, cejas, labios. Vamos a ver qué es lo que puedo hacer aquí con la piel, y voy a ver suavizado de la piel para eliminar una pequeña cicatriz que tiene en la frente. Es de alguna de estas enfermedades de infancia que se conocen también como pestes infantiles. Si lo subimos, tenemos eso bastante bien logrado. Una ligera remoción de las ojeras, que prácticamente tampoco se notan. Y si quisiéramos, podríamos iluminar más el rostro. Pero lo vamos a dejar en el valor que estaba. Vamos a eliminar un poco el brillo, porque este ligero brillo que está en la nariz me molesta un poquito. Un valor 10 para hacerlo sutil. Y ya prácticamente estaríamos con todo como corresponde. Voy a subir un poquito el suavizado de la piel a un valor 40. Y ya prácticamente estaría listo este revelado del rostro de Pía. Si quisiéramos adelgazar, podríamos trabajar todo lo que es la figura. Podríamos ahí ajustar la forma de la nariz. Seleccionamos adolescente, femenino. Ahí está. Podemos ajustar el rostro. Vamos a dejar esto en el valor que estaba. No es bueno jugar con la morfología, porque eso puede llevar a que personas que vean esta fotografía traten de idealizar ese patrón como un patrón de belleza y terminen perdiendo la autenticidad. Aquí lo importante es aceptarse como uno es, no hacer grandes cambios, porque esos grandes cambios, cuando tú los sigues como un patrón, pueden afectar tu vida, pueden afectar tus emociones, tus sentimientos. Entonces podríamos trabajar un poquito, si quisiéramos, el arco de las cejas, la posición de las cejas, como si esto hubiera sido algo que hubiera pasado por el salón de belleza. Entonces aquí yo no estoy haciendo ningún cambio que no pueda ser enfrentado con un poco de maquillaje, algo que es pasajero. Hay personas que piden que sea modificada la forma del puente nasal. La forma de la punta de la nariz. Ahí la aplasté. Y aquí la dejé un poco más puntiaguda. Vamos a dejarla normal. La posición de los labios también sería algo que yo no cambiaría.
simplificar para que tú veas qué es lo que se puede lograr. No muestra nada, así que prácticamente no hay nada que se pueda hacer. Y aquí viene lo más discutible. Si vamos a alterar la forma del cuerpo, o vamos a adelgazar, que creo que no es lo correcto. Bien, tengo un montón de cambios que se hicieron. Vamos a la fotografía siguiente y aquí voy a copiar todos los cambios que se hicieron y los voy a pegar. Antes, después. Antes y después. Antes y después. Y así podrías hacerlo con todas tus fotografías y te ahorrarías una gran cantidad de tiempo de edición. Si es necesario refinar algo, es el momento de hacerlo, y de lo contrario, la sesión de fotos ya estaría completamente lista para ser entregada donde corresponda. Entonces, un suavizado de piel lo aumentaría un poco más acá para trabajar con lo que es la idea de maquillaje. Y ese sería el resultado de toda esta sesión de fotografías que he tratado de resumir y estar analizando en tiempo real. Finalmente tenemos acá también ediciones que son creativas, como por ejemplo si quisiéramos agregar destellos de luz, podríamos desenfocar el fondo, si es que esto nos molestase un poco. Podríamos elegir un LUT si quisiéramos darle una estética particular. Podríamos, si quisiéramos, agregar grano de película. Y cualquier cosa que se nos ocurra dentro de lo que sería este control más creativo de esta sesión de fotografías. Luego finalmente viene, al igual que en cualquier flujo de trabajo, podríamos ir a exportar presionando acá, estableciendo cuáles son los parámetros que tú quieres, cuál es el formato, cuál es el tamaño, cuál es la dimensión de la fotografía, cuál es el grado de compresión que pueda tener. Y así de simple, en menos
de media hora has visto edición paso a paso de una sesión de fotografía de moda urbana con una mujer joven, mayor de edad, pero cercana a la adolescencia. Espero que este video te haya gustado. Aperty es una gran pieza de software que puede estar a tu servicio, y el enlace para que puedas descargarlo y tener un cupón con un descuento importante está en la descripción de este video. Bueno, si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a dejar un comentario, a darnos un like, y si es así, nos veremos en un próximo video.